por quién fue Anton Drexler. Pues bien, nacido en 1884 en Múnich, Alemania, hasta su muerte en 1942, fue un político alemán y líder del Partido Obrero Alemán, DAP, posteriormente renombrado como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o mejor conocido como el Partido Nazi. Fue mentor político de Adolf Hitler durante sus primeros años. Hablaremos acerca de los partidos políticos que fundó Anton Drexler durante su vida antes de morir. Primero fundó el Partido Obrero Alemán. Un partido obrero de Alemania fue un pequeño partido político de extrema derecha y de corta existencia, conocido por haber sido el embrión del posterior Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Segunda, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Fue un partido político activo en Alemania entre 1920 y 1945, conocido coloquialmente como Partido Nazi. Fue un partido político de extrema derecha activo en Alemania entre 1920 y 1945, cuya ideología fue el nacionalsocialismo o nazismo. Su predecesor fue el Partido Obrero Alemán, DAP, que existió entre 1919 y 1920. El partido surgió al calor de la cultura racista y ultranacionalista de los Freikorps, unidades paramilitares que combatieron los levantamientos comunistas que se produjeron al término de la Primera Guerra Mundial. La defensa de una forma de socialismo conservador era común en sectores de derecha desde la época de Bismarck y hasta años después de la Primera Guerra Mundial, sectores que influyeron en el nacionalsocialismo. Arthur Moyer van den Broek, del movimiento revolucionario conservador, acuñó el término Tercer Reich y abogaba por una ideología que combinara el nacionalismo y el socialismo en la práctica. El partido utilizó el término socialismo para intentar atraer a la clase obrera y así alejarla del comunismo, KPD, y la socialdemocracia, SPD, al tiempo que utilizó el término nacionalismo para atraer a los sectores nacionalistas y conservadores. En un principio, el discurso del partido se centró en la lucha contra las grandes empresas, con una marcada retórica antiburguesa y anticapitalista. Sin embargo, posteriormente fueron suavizando estos postulados y obtuvieron el apoyo y financiación de grandes empresas industriales y ricas personalidades. Desde la década de 1930, el partido orientó sus postulados al antisemitismo y al antimarxismo. Desde 1921, el líder del partido fue Adolf Hitler, quien fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg en 1933, tras haber obtenido al partido en 1932 dos victorias con mayoría simple en las elecciones democráticas parlamentarias. Rápidamente, Hitler estableció un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar e instauró el llamado Tercer Reich. Los nazis impusieron su dictadura antidemocráticamente pero con una apariencia de legalidad formal gracias al decreto del incendio del Reichstag y a la ley habilitante de 1933. El primero le permitió eliminar al KPD como fuerza política y la segunda autorizaba al gobierno a legislar sin la intervención de las cámaras. La aprobación de esta ley suponía una modificación de la Constitución y, por ello, requería ser aprobada por 2/3 de los miembros del Reichstag, mayoría que solo pudo obtener con la ausencia obligada de todos los parlamentarios comunistas y negociando el voto favorable de los católicos de centro. El racismo fue un eje central de la ideología nazi. Los nazis trataron de ampliar el área de expansión de los pueblos germanos a través de la pureza racial, la eugenesia, amplios programas de bienestar social y un desprecio sistemático del valor del individuo, el cual podía ser sacrificado por el bien del Estado nazi y en pos de una raza aria superior. Para mantener la supuesta pureza y fuerza de la raza aria, los nazis exterminaron a judíos, romaníes, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, africanos y disidentes políticos fundamentalmente de izquierda por toda Europa, que habían ocupado durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Si no eran asesinados, se les imponía la segregación y exclusión de la sociedad. En total unos 11 millones de personas fallecerían a consecuencia de estas políticas, lo que en el caso judío, entre 5 y 6 millones de víctimas, se conoce como Holocausto. Hoy en día, las teorías raciales propias de la ideología nazi son desechadas de manera universal por carecer de fundamentos científicos.
Tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue declarado ilegal y organización criminal, y los líderes que no se habían suicidado fueron arrestados, culpados y juzgados por crímenes de guerra, contra la humanidad y contra la paz en los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. Y por último el Deutsche Vaterlandspartei. El Deutsche Vaterlandspartei, DVLP, Partido Alemán de la Patria, fue un partido ultraderechista de corta duración en el Imperio Alemán, activo durante la última fase de la Primera Guerra Mundial. Con el respaldo de la Leutscher Verband, Unión Pan-Alemana o Liga Pan-Germana, el partido fue fundado a fines de 1917 y acogió en su seno a distintas ideologías: conservadores, nacionalistas, antisemitas y volkisch. Entre los miembros fundadores estaban Wolfgang Kapp, que más tarde sería conocido por su intento de golpe de Estado, y el almirante Alfred von Tirpitz. Walter Nicolai, jefe del servicio secreto militar, también fue simpatizante del partido. Su influencia política alcanzó su punto máximo en el verano de 1918, cuando tenía alrededor de 1.250.000 miembros. Su principal fuente de financiación fue el Oberste Heeresleitung, OL, el alto mando del ejército imperial alemán. A pesar de todo esto, el partido se disolvió oficialmente el 10 de diciembre de 1918, durante la Revolución de Noviembre. La mayor parte de sus miembros ingresaron en el Partido Nacional del Pueblo Alemán, DNVP. Uno de los miembros, Anton Drexler, pasó a formar una organización similar, el Partido Obrero Alemán, que más tarde se convirtió en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, que llegó al poder en 1933 con Adolf Hitler. Los partidos políticos de Anton Drexler fueron desintegrados por falta de usuarios, por falta de políticos, por falta de fama y poder político sobre el partido, mientras que otros por sus crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por golpes de Estado y organizaciones criminales.